para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Buenos días, los saludo hoy, 1 de marzo, mes de santificación. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Estaremos muy atentos al tema Entre Espinos. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Buenos días. Para continuar con el enfoque que tenemos en estos domingos de febrero y marzo, que son los meses de santificación, hoy vamos a estar muy atentos a esta palabra que tiene por título Entre Espinos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva ocasión, esta oportunidad, Señor, la aprovechamos para estar delante de ti. Nosotros admitimos nuestra necesidad de ti y confesamos nuestro deseo de ti. Háblanos, Señor, en esta mañana, impártenos tu vida por medio de tu palabra. Toca nuestro oído, Señor, despierta nuestro oído para recibir de ti todo tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que abras tu Biblia en Marcos capítulo 4. Y en Marcos capítulo 4 vamos a mirar inicialmente el versículo número 7. Marcos capítulo 4, versículo 7. Dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Estamos hablando de la parábola del sembrador y hemos visto los domingos anteriores dos terrenos distintos. El primero, junto al camino, un problema de dureza de corazón que no permite que la persona se abra para recibir la palabra. Luego vimos, y fue hace 8 días, en Pedregales. El problema en Pedregales es que hay unas cosas ocultas allí bajo la superficie, unas piedras que representan pecados y deseos egoístas que no permiten que la palabra eche raíces suficiente. Y hemos aprovechado esos domingos, esos 2 domingos, estando aquí reunidos para presentar nuestro corazón delante del Señor, para que quite toda dureza, para que lo ponga sensible. Hace 8 días renunciamos a esos pecados, o por lo menos tuvimos la oportunidad, tuvimos la ocasión. Ojalá que todos los que estemos aquí aprovechemos cada ocasión que el Señor nos da. El Señor nos presenta la palabra y nos da la ocasión de recibirla y debemos reaccionar de una manera adecuada a ella. Tuvimos la oportunidad de renunciar a esos pecados que impiden que la palabra sembrada eche raíces y dé el fruto que el Señor espera. Este tercer terreno que nos habla Marcos capítulo 4 versículo 7 es entre espinos, y note que es la misma semilla la que se siembra, es otra parte, dice, otra parte cayó entre espinos, es otra parte pero de la misma semilla que es la palabra de Dios. ¿Recuerdan que la semilla es la palabra de Dios? ¿Cuántos recuerdan eso? Esa es la semilla que se siembra. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, dice, y no dio fruto. Este tercer terreno, pienso yo que tiene muchas ventajas sobre los anteriores. No se trata de una persona cuyo corazón está endurecido y no se abre a la palabra. Esta oye la palabra, la recibe, la entiende,
no tiene el problema que vimos hace 8 días de las piedras, de los pecados ocultos estorbando la semilla. No tiene ese problema. Es una persona en ese sentido mejor preparada, es un terreno mejor preparado para recibir la semilla. No hay dureza en su corazón, no hay pecados ocultos, pero hay otra cosa. Y esta cosa dice el versículo 7 que es espinos. Otra parte cayó entre espinos. ¿Y qué hicieron los espinos? Crecieron y la ahogaron y no dio fruto. La facultad que tienen esos espinos es, como dice acá, de crecer. Crecer y ahogar la semilla. La semilla tiene algo muy especial, como lo vimos en su momento, y es la vida. Cada semilla tiene vida, eso es una propiedad de la semilla, por eso es semilla, porque tiene una vida. ¿Y los espinos qué tienen? ¿También como la semilla tienen vida o no tienen vida? ¿O son como las piedras? ¿No? Las piedras no crecieron, ¿cierto? ¿Los espinos? Sí. Los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Los espinos tienen vida. Crecen. Se desarrollan. Y como tienen vida y la semilla cayó entre ellos, lo que hacen esos espinos es competencia a la semilla. Se le roban los nutrientes y entonces terminan ahogándola, como dice el versículo 7. Y como la ahogan, entonces no da fruto. El Señor más adelante, aquí mismo en Marcos capítulo 4, los versículos 18 y 19, explica esa parábola a los discípulos y les dice así, versículos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Hasta ahí es excelente, es perfecto, es básico que oigas la palabra. Hágame un favor, toque a la persona que está allí a su lado, dígale, aproveche para oír la palabra. He notado que hay 7 personas, conmigo 8 personas, con mucho sueño que se están quedando, los 7 se están quedando dormidos, yo no. Sería el colmo que predicando, pero si de pronto si estuvieran al lado suyo, escuchando y estuviera cansado, de pronto es dormido poquito, de pronto tienes alguna situación física extraña, entonces si yo estuviera allí, yo también tendría sueño, de pronto estaría luchando con el sueño. Pero hay una cosa básica que necesitamos los seres humanos y es oír la palabra. Tienes que oír la palabra. Seguramente si estuvieras viendo un programa de televisión no tendrías ese sueño. Y no lo digo porque seas una persona irresponsable. No, es que así nos pasa. Es que al diablo no le preocupa que veas televisión. Al diablo lo que le preocupa es que oigas la palabra, en serio. Miren, yo he tenido dificultades, yo he estado recibiendo una palabra y una palabra buena, una palabra bien de parte de Dios y tener ese sueño y estar con esa lucha. Yo me he parado, me he ido al baño, me he echado agua, me he dado cachetadas, pero no me duermo sin oír la palabra, porque para el ser humano es básico oír la palabra. Si tú oyes la palabra, ya tienes de ahí en adelante un perfil para muchas cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Esas personas tienen esa ventaja. El versículo 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Hasta ahí está perfecto. Luego versículo 19 es donde encontramos el pero. Oyen la palabra, muy bien. Versículo 19, pero. Así que de pronto te espantaste del sueño y oye la palabra. Pero entonces, ojo con este pero. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Infructuosa qué quiere decir? Que no tiene fruto, ¿cierto? Infructuosa. Esos espinos que están mencionados en el versículo 7, el Señor dice claramente en el versículo 18 de qué se tratan. ¿Qué son esos espinos? Dice, afanes de este siglo. ¿Qué más? Engaño de las riquezas. ¿Qué más?
Codicias de otras cosas. Esos son los espinos. ¿Qué hacen esos espinos? Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Recordemos cuáles son esos espinos. Número 1, afanes de este siglo. Número 2, engaño de las riquezas. Número 3, codicias de otras cosas. Y si usted nota, no necesariamente esas tres cosas son pecados. De hecho, me atrevo a decir que ninguna de esas tres cosas son pecados. Porque si fueran pecados, no caerían en esta categoría de entre espinos, sino que caerían en la categoría anterior que vimos el domingo pasado, en pedregales. Esa es otra cosa distinta. Esa es una cosa que tiene vida y se está desarrollando allí juntamente con la semilla que fue sembrada, juntamente con la palabra de Dios. Afanes de este siglo, engaños de las riquezas, codicias de otras cosas. Eso es lo que nos dice Marcos por su cuenta. Un poquito más adelante vamos a hablar un poquito de esos afanes, de esos engaños de las riquezas y de esas codicias de otras cosas. Pero por lo pronto miremos la versión que nos da Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículos 7 y 14. Inicialmente Lucas capítulo 8, versículo número 7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Note que Marcos dice que crecen, pero aquí Lucas lo que nos está diciendo es algo distinto. Lucas 8:7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella. Nacieron. No existieron por un momento, pero de un momento a otro surgieron, nacieron. Nacieron en el corazón de esas personas esos espinos, pero ya sabemos que los espinos, ¿qué son? Afanes, engaño de las riquezas y codicia de otras cosas. Afanes de este mundo, engaño de las riquezas y codicias de otras cosas. Esos espinos antes no estaban en la persona, pero de un momento a otro, ¿qué sucedió? Nos dice el versículo número 7, nacieron juntamente con ella. ¿Quién es ella? La palabra que fue sembrada, ¿cierto? O sea que juntamente con la siembra de la palabra en ese corazón, también fue sembrada otra cosa, que nacieron allí. Afanes de este mundo, engaño de las riquezas y codicias de otras cosas. Esas cosas nacieron, y no solamente nacen, sino que ya vimos por la versión de Marcos que crecen y ahogan la palabra. La explicación que el Señor da, según nos cuenta Lucas aquí en el capítulo 8, en el versículo 14, es la siguiente: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Note que aquí describe cuáles son esos espinos. Dice que son ahogados por, número 1, afanes. Número 2, las riquezas. Número 3, los placeres de la vida. También coincide en decir tres cosas. Lo primero que nos dice Marcos son afanes de este mundo. Y lo que nos dice Lucas aquí es simplemente afanes, en general, afanes. Lo segundo que nos dice Marcos es engaños de las riquezas. Acá Lucas nos dice solamente las riquezas. Eso es importante mirar, hacer esa comparación. Lo tercero que nos dice Marcos son codicias de otras cosas. Y lo que nos dice Lucas acá es placeres de la vida. Hermanos, y no tengamos ningún temor en hacer un paralelo de esas tres cosas que están diciéndonos con claridad que son esos espinos. No tengamos temor en hacer un paralelo y asignar esa relación. O sea que lo que Marcos llama afanes de este mundo, Lucas lo llama como
En el versículo 14 lo llama simplemente afanes, afanes en general. Hermanos, los afanes son espinos que crecen en nuestro corazón, que nacen en nuestro corazón, crecen en nuestro corazón y ahogan la palabra y no nos dejan dar el resultado, el fruto del reino que el Señor espera. Los afanes en general. Mucho cuidado con los afanes. No necesariamente el afán es pecado, porque insisto, caería en la categoría del terreno que vimos el domingo pasado. Pero estos afanes que pueden ser totalmente lícitos, ¿cómo no voy a estar afanado si no he reunido lo del arriendo? ¿Cómo no voy a estar afanado si me van a cortar el gas? ¿Cómo voy a estar afanado si mi hijo tiene esa herida en esa pierna y no se le sana? Hay cosas que nos pueden generar ese afán, esa ansiedad. Lucas nos dice que los afanes son parte de esos espinos que ahogan la palabra, según nos dice el versículo número 14. Lo otro que dice Lucas en cuanto a los espinos son las riquezas. Mire que no dice engaños de las riquezas, sino que ahora Lucas dice, en general dice las riquezas. Hermanos, las riquezas son un lío, se convierten en un lío porque las riquezas son espinos que ahogan la semilla que fue sembrada. Algunas personas, como no tienen riquezas, pero se enfocan en las riquezas para algún día tenerlas, entonces descuidan la palabra que fue sembrada. Otras personas, como ya tienen las riquezas, están enfocados en esas riquezas para cuidarlas. Y cómo mirar, cómo hacer las declaraciones de renta para que los impuestos no sean tan tenaces. Y si me toca hacer una donación con tal de, no es que sea generoso, sino que quiero evitar impuestos, entonces miro qué donación hago. ¿Sí me entiende? Eso, enfoque en las riquezas, porque las tengo o porque no las tengo. Ese enfoque en las riquezas y no solamente, como dice Marcos, engaño de las riquezas, pero en las riquezas en general ahogan la semilla que fue sembrada. Si tú a toda hora estás pensando en dinero, en plata, eso es un problema para tu vida. Son espinos que te van a traer problema, van a ahogar la semilla y por eso no vas a dar el fruto que el Señor quiere, el fruto del reino. Es lícito tener riquezas, es importante tener riquezas, necesitamos tener riquezas, necesitamos tener dinero para algo. ¿Cierto? Claro que sí. El problema no es tener dinero, el problema es que el dinero nos tenga a nosotros. Y hay un problema peor que ese, y es no tener dinero y el dinero nos tiene a nosotros. Peor, ni lo uno ni lo otro. O sea, no solamente no tiene dinero, sino que el dinero lo tiene. La otra persona por lo menos tiene dinero. Por eso Marcos habla de engaño. Engaña porque tiene y engaña porque no tiene. Mantiene a la persona enfocada. Usted ve esos caballitos que para que no se distraigan con otros movimientos a sus lados y vayan en la línea que le indican, le ponen, ¿cómo es que se llama eso aquí? En los ojitos. No, en los ojos. ¿Se llama así? ¿Perdón? Bueno. Y algunas personas están así con el dinero, solamente es dinero, todo es signo de pesos, signo de pesos. Vamos a hacer un campamento, signo de pesos. Uy, pero ahí voy a perder tanto. Vamos a hacer una hamburguesa, da como 22, signo de pesos. ¿Sí? ¿Necesariamente es pecado? No, no necesariamente. No necesariamente. Pero, según Lucas, las riquezas son espinos que ahogan la semilla. Entonces tengamos mucho cuidado. Lo tercero que menciona Lucas aquí en el versículo 14, ¿qué es? Placeres de la vida. Esa vida que está allí no es la vida increada, no es la vida eterna, es la vida del alma. Usted lo puede comprobar de varias maneras. Una, en el contexto. Otra, con los pasajes paralelos.
Otra con una Biblia interlineal griega. Lo más dulce y sencillo para entenderla es que el Espíritu te dice que esa es la vida del alma, es la vida humana. Hay, como dice el versículo 14, placeres de la vida. ¿Usted podría mencionarme algunos placeres de la vida? ¿Comer? ¿Comer es un placer de la vida? ¿Y es pecado? No, es un placer, ¿cierto? Ajá. Imagino que cuando yo digo que comer un placer, hay una parejita por ahí que ahí mismo están pensando en unos frijolitos, en unas yuquitas. Eso es placer, comer. Una sidra. ¿Cierto? Qué delicia. ¿Qué otros placeres de la vida? Estudiar, ¿cierto? Bueno, para algunos estudiar es un calvario, pero para otros, vea, anoche estaba recordando que mi vida de estudiante, yo la disfruté bastante, anoche estábamos recordando eso, pero estudiar puede ser un placer, pasear, para muchos pasear, irse a Turquía y estrenar esos baños turcos de verdad, debe ser un placer para muchos, ¿cierto? Me imagino que cada rato hacían paradas en la carretera con tal de estrenar esos. Para muchos viajar es un placer, son placeres de la vida y eso es pecado. No, no es pecado. Y estudiar tampoco es pecado, ¿cierto? Y, por ejemplo, ¿a cuánto les gusta ir a un centro comercial a vitrinear solamente? A caminar por allá a vitrinear. Tan rico que es vitrinear. Uy, ese reloj tan bonito. Usted no quiere comprar un reloj. No le gusta usar reloj, de hecho. Pero le gusta ver relojes. Eso es un placer de la vida. A la persona le gusta la pasar rico. ¿O a cuánto les gusta el fútbol? Ver fútbol. ¿No les gusta? Ah, solamente somos tres que nos gusta. Ya los muchachos de hoy en día no. El fútbol, para mí es un placer ver fútbol. Y hay unos goles que yo vería, esos goles, Sara sabe, no me deja mentir, vería esos goles más de 100 veces, más de 1000 veces. Esos goles de Radamel Falcao que hizo en el Atlético. Oh, por favor. No, para mí eso es un placer. Les decía hace poquito acerca de ir al zoológico y ver los peces. Para mí eso es un placer de la vida. Y eso será pecado. Y ver fútbol sí. No, tampoco. Son placeres de la vida. No son placeres de la vida eterna. Son placeres de la vida del alma. Son placeres. Ojo, nada de eso es pecado. Pero según la Biblia, según Lucas, son espinos que ahogan la palabra. Y es allí donde muchos creyentes en general dicen, no, déjame quieto. Hasta las piedras. Pero déjame esos espinos. Déjame esos espinos. Y prefieren conservar los espinos a dar fruto de la semilla sembrada. El problema con las tres cosas que menciona Lucas acá, que son afanes, riquezas y placeres de la vida, el problema es que nacen en el corazón, se desarrollan, crecen en el corazón y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Así como hace 8 días tuvimos que renunciar a esas piedras, queridos hermanos, les digo, hoy debemos renunciar a esos espinos. Que el diablo no nos gane ventaja con nada. Mire, el apóstol Pablo fue muy claro en decir con el asunto y muchos creyentes están bajo la ley todavía. Van al árbol de la ciencia del bien y del mal para tomar sus decisiones y no van al árbol de la vida. Van al árbol de la ciencia del bien y del mal y dicen, ¿esto es bueno o es malo? El pastor dijo que vitrinear no era malo, que ver fútbol no era malo, que comer no era. Entonces, estoy ahí en el árbol de la ciencia del bien y del mal, tomo decisión. Todo esto lo voy a tomar y lo que es malo sí lo voy a desechar, como el domingo pasado. Y muchos creyentes tienen una vida, como el pastor Ariel nos explicaba años atrás, mediocre.
porque en medio cree. Y se queda con lo que el árbol de la ciencia del bien y del mal les dice que es bueno y se aferran a eso y no lo sueltan. Pero nosotros no estamos para seguir comiendo ese árbol. Miren todo el problema que nos trajo a la humanidad. Nosotros estamos para ir a otro árbol y es el árbol de la vida, lo que nos diga el Señor. Nosotros tenemos que acudir al Señor lo que Él nos diga. El apóstol Pablo dijo muy claramente que hay muchas cosas que son lícitas. De hecho, todo puede ser lícito, pero no todo conviene. ¿Y en qué depende que conviene o no conviene? Si me da mucho placer, si me da mucho rendimiento financiero. ¿Cómo hago para saber si hay algo que es lícito me conviene o no? ¿Cuál es el punto? ¿Qué enseña Pablo de eso? Si edifica, me conviene. Si no edifica, no me conviene. Entonces esos creyentes que, ¿dónde dice que tal cosa es malo? No, es bueno. Todo es bueno si quiere. El punto es, ¿le edifica? ¿Le edifica? Usted se va a conseguir, usted tiene un trabajo extra porque necesita dinero. Ahí están las riquezas. Eso está bien. Entonces no puede venir el miércoles. No puede venir el miércoles al entrenamiento. Usted dice, el entrenamiento, aquí está el entrenamiento y aquí está mi trabajo extra. ¿Qué es más importante? ¿Entrenamiento? ¿Para qué entrenamiento? Bobadas. En cambio, eso sí me da plata. Punto. Tomo mi decisión. ¿Es lícito irme a trabajar? Claro. ¿Le conviene? Pienso que no. Y para la muestra de la situación que estamos viviendo actualmente en Getsemaní. Eso es una muestra, triste muestra. Y por eso el Señor nos da una palabra. El Señor nos da una palabra que nos quiere sacar de allí. Miren, el Señor tiene una meta con nosotros. ¿Ustedes creen que el Señor nos quiere dar vida eterna? Bueno, todos los que dijeron amén están equivocados. Él no nos quiere dar vida eterna. Él ya dio eso. Entonces, ¿cuál es la meta del Señor? El reino. Es verdad, el reino. Oye, Getsemaní, les digo. El Señor nos ha dado palabra del reino desde el 2012, de hecho desde el 2011. Eso es verdad, lo que el Señor nos ha mostrado es verdad. Getsemaní, el reino es una realidad. Getsemaní, el Señor quiere que reinemos. No estemos enfocados en esos pecados. No, ¿es lícito o no? ¿Te edifica o no? ¿Te va a formar de tal manera que el Señor te va a poder confiar luego unas naciones o no? De ese punto es el asunto. El Señor te ha llamado por una cosa tan alta y estás pensando si escuchar música folclórica donde dice que es pecado, por favor. Estás mirando si el yoga es malo o bueno. ¿Así vas a reinar? ¿Cómo vas a gobernar una nación así? El Señor no le va a dar el reino a un niño, a un niñito que esté pensando en esas cosas. Un niñito que esté pensando, bueno, ¿dónde está mi bombón? Si no hay bombón, no reino. Pues no reine, punto. Si no te edifica, no te conviene. Y si no te conviene, no toques eso. Punto. Ahora, si no eres del reino de Dios, eso es otro tema. Si no eres hijo de Dios, no, es otro. Hágale. Estás en tu ley. Ahí sí lo que el Señor quiere para ti no es que reines, es que es salvarte del lago de fuego. Eso es otro tema. Pero si ya no vas a ir al lago de fuego, no estés pensando en que, ay, qué miedo. No, ya hay mucho creyente mantiene con ese miedo de perder la vida eterna porque no han leído la Biblia o no la han entendido. Pero el creyente que es entendido en la palabra está enfocado en lo que Dios se enfoca desde Génesis capítulo 1 y es el reino. Desde Génesis 1 a Apocalipsis 22, el Señor tiene un enfoque, el reino. Él te salvó no solamente para darte vida eterna, ese fue el primer paso, pero realmente el propósito de Dios es que seas parte de su reino. ¿Y cómo vas a reinar? Viviendo con esa indisciplina.
Esa indisciplina son esos espinos, queridos hermanos, que ahogan la palabra. No sé, un tiempo yo quería abrir el grupo, pero ahora ya estoy dudándolo. Claro, revise, saque esos espinos. Sáquenlos en serio, sáquenlos. Yo no puedo sacárselos. Yo ni siquiera le puedo decir a usted cuáles son los espinos. Lo que yo puedo hacer es pararme aquí enfrente, abrir la Biblia y leer Lucas 8:14, que dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Eso es lo que yo puedo hacer, leerte la palabra, no más. Antes de pasar al detalle de esos espinos, quiero que miremos esa palabra que dice allí Lucas en el versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, pero ¿qué hacen ellos después de oír? Se van. Dice yéndose. Ustedes no han visto muchas personas que les ha pasado eso. De pronto usted por un tiempo le pasó. Usted oyó la palabra, pero luego ¿qué hizo? Se fue. ¿Se fue de dónde? Se fue de donde oyó la palabra. Se fue del grupo de vida donde lo invitaron y oyó. Se fue de esa amistad que le compartió la palabra y usted la recibió. Usted se fue, usted se alejó. Se fue de los tiempos de comunión donde el Señor te estaba hablando y te estaba formando y te estaba encaminando, pero yéndose, ¿qué dice el versículo 14? Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Un consejo anticipado antes de que veamos la segunda parte del tema de hoy. Un consejo que yo te doy es: ¿quieres evitar que esos espinos ahoguen la palabra? No te vayas, no te vayas. Donde el Señor te dio una palabra, donde una vez, tú sabes, el Señor me habló, el Señor me dio una revelación de su palabra, no te vayas de allí. Porque al irte es que esos espinos ahogan la palabra. Miremos ahora nuestro segundo bloque, por favor. Vamos para esto a Mateo capítulo 6, obligatorio Mateo capítulo 6. El Señor habla allí de afanes. Recuerden Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 24 al 34. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Note que Mateo y Lucas se ponen de acuerdo en hablar de riquezas, solamente riquezas, no como Marcos, que utilizó la expresión engaño de las riquezas, en general las riquezas. Y es que las riquezas tienen un engaño, pero algunas personas podrían decir, no, yo sé que las riquezas tienen un engaño, entonces yo estoy curado en salud. No, ojo. Por eso Lucas y Mateo algunas veces no usaron la expresión engaño y la riqueza, sino solamente riquezas. Mucho cuidado con las riquezas. O te enfocas en Dios o te enfocas en las riquezas. Si te enfocas en Dios, vas a menospreciar las riquezas. Y ese es el temor. Muchos no quieren menospreciar las riquezas. Y hay una razón muy simple. Porque ya están atrapados. Ya están atrapados. Algunas personas el Señor les ha hecho un llamado para algo específico en lo que implica renunciar a unos ingresos. Y la respuesta de esas personas es: olvídese, Señor. A mí déjeme quietas las riquezas. Entonces no le puede servir al Señor. O le sirve al Señor o le sirve a la riqueza. No puede servir a ambas. Y no quiere decir que para servir al Señor entonces tiene que ser tiempo completo. Es una expresión, una muy mala expresión, pésima expresión que hemos usado en el pueblo creyente por años. Se dice que la persona que le sirve al Señor tiempo completo es la que no tiene ingresos por otra parte, sino que los ingresos son solamente de las ofrendas.
¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? ¿Y cuántos de los que están aquí son hijos de Dios tiempo completo? ¿Y cuántos de los que están aquí son siervos de Dios? ¿Y cuántos de los que están aquí son siervos de Dios tiempo completo? Trabajar en un lado o en otro no hace la diferencia. La diferencia es otra cosa. ¿Sirves o no? ¿En qué te enfocas? ¿Te enfocas en el Señor o te enfocas en las riquezas? Si te enfocas en el Señor, trabaja y gana todas las riquezas que sean. ¿Estás bien? Pero si te enfocas en las riquezas, por más que intentes servir al Señor, es imposible. No puedes servir. Tienes que enfocarte en el Señor. Versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis. Entonces, ¿cuál es la clave para saber si yo le sirvo a Dios o a las riquezas? Según el versículo 25, el afán. Hermano, ¿tú te afanas? Le estás sirviendo las riquezas. Tú te afanas porque vas a perder en un negocio. Ya está hecho. Ya está hecho. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La renuncia que te digo, renuncia a todos esos espinos. Que el Señor limpie tu corazón de todos esos espinos que están ahogando la palabra. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Esa vida, insisto, así como el paralelo de Lucas, es la vida del alma. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, según el versículo 25, es la vida del alma la que se inquieta por la comida y por el vestido. La vida divina, la vida eterna que el Señor nos ha dado, está para cosas superiores, no está perdiendo el tiempo en eso. Insisto, no quiere decir que entonces no podemos trabajar, es el enfoque. Es el enfoque, ¿en qué estás enfocado? ¿Cuál es tu prioridad? La vida del alma es la que se inquieta. ¿Y si me como esto? No, guardemos para mañana y al otro día ya está podrido. No lo hubiera comido hoy. Esa es la vida del alma, la que se inquieta. Y la ropa, no, ese pantalón no me lo pongo porque es muy fino. Nunca, se le dañó ese pantalón y nunca lo estrenó porque era fino. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Quién nos dio la vida? ¿Quién nos dio el cuerpo? El que nos dio la vida y el cuerpo no nos va a dar para sustentar la vida y el cuerpo. Hombre, por favor. Mira que él aterriza, como hablábamos, hermana Gloria, anoche. Aterriza las cosas a una cosa natural, estructural, lógica. A ver si los discípulos le entendemos. ¿Quién te dio la vida? Pues el Señor. El Señor te da el sustento de la vida. ¿Quién te dio el cuerpo? Al Señor. Al Señor te da para vestir el cuerpo. Fue tan guapo de darte la vida y el cuerpo no va a ser tan guapo para sustentarlo. Por supuesto que sí. Versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces, usted no ha visto ni un pajarito angustiado, sino que a toda hora usted en la mañana, propósito, a veces a las 3 de la mañana parecen un despertador, a toda hora felices, cantando, a todas horas cantando, revoloteando, cantando. Y cuando hay un aguacero, ahí sí pasaron mal. Y si hace un solazo, ahí sí pasaron mal. Dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Así que los pajaritos son confiados, se mantienen contentos porque el Padre Celestial las alimenta. ¿Y usted no vale más que un pájaro? Entonces, versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres? ¿Qué dice el versículo? Hombres de poca... Ahí está el problema, hermanos. ¿Cuál? Poca fe. O sea que cuando yo mi rutina, mi regla es que me angustio, me lleno de ansiedad, me afano por las cosas, ¿es una evidencia de qué? Poca fe. Y cuando los pajaritos están cantando, ¿es una evidencia que están completamente confiados? No, ahora vamos allá están las semillas. Ay, llegó ese otro pájaro grandote y llevó las semillas. No, ahora acá están las frutas por acá. No hay problema. No se llenan de ansiedad, ellos confían. Cuando nosotros nos llenamos de ansiedad, estamos mostrando que tenemos poca fe. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no creen en el Señor, los que no son del pueblo de Dios. ¿Hay alguno aquí que es del pueblo de Dios? Entonces no nos comportemos como esos que van por ahí, que no creen en Dios, que se angustien ellos. Porque el padre de ellos no tiene cuidado de ellos. El padre de ellos cuando les da una comida se las cobra. Y bien cara, si es que no se las da envenenada. Pero el Padre nuestro, diga Padre nuestro. El Padre nuestro nos da absolutamente todo lo que necesitamos. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, no es porque no, pero es que usted no sabe que mi necesidad es que no es como la suya. Es que no es por la pequeñez o la grandeza de nosotros, no es por el tamaño de nosotros, es por el tamaño de nuestro Padre Celestial. Él tiene cuidado de nosotros. Él es el que tiene cuidado de nosotros. Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. De pronto no te atreves a quitarte el zapato. Es que vamos a hacer un ejercicio de lavamiento de pies. No, a mí no, como Pedro, a mí no. ¿Qué le pasará a ese hermano? Tiene esa media rota. Se le asoman 3 dedos, no 1, 3 dedos por ahí. ¿Cómo se va a quitar ese zapato? Otro voluntario. Nosotros no sabemos, pero el Padre Celestial ya vio ese roto, Él ya vio el roto, Él sabe que necesitamos medias, Él sabe que necesitamos zapatos, Él sabe que necesitamos camisa, Él sabe todo lo que necesitamos, el Padre lo sabe, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, mas buscad primeramente, esta es la solución, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, la comida, la bebida, el vestido, todas las cosas que necesitamos, que el Padre Celestial ya sabe que las necesitamos, esas cosas van a ser añadidas. ¿A quiénes les va a añadir el Señor esas cosas? A los del versículo 33, ¿quiénes son esos? Los que buscan con prioridad el reino de Dios y su justicia. Los que buscan las añadiduras, bueno, de pronto van a obtener alguna añadidura, pero por lo general se quedan sin el reino y sin la añadidura. Pero los que han aprendido de los pajaritos, pero los que le creen a Dios, pero los que se enfocan en el Señor y no en las riquezas, pero los que se han librado de ansiedad, han podido comprobar que cuando buscan con prioridad el reino de Dios y su justicia, es verdad
que el Señor les da el vestido, la comida y la bebida. Algunos de los que están acá se podrían poner de pie y decir, yo puedo dar testimonio que he desconfiado y me ha ido muy mal. No he tenido ni el reino ni las añadiduras. Y esas mismas personas en otros momentos también pueden decir, pero me enfoqué como dice la palabra, creí la palabra, recibí la palabra, me enfoqué en el reino de Dios y su justicia. Y ahí están todas las añadiduras. El Señor suplió. Amén. Lo hace una y otra vez. Y no es que, no, eso ya lo sé. Ojo, ¿por qué el Señor no está diciendo eso hoy, después de tanto tiempo? Otra vez nos está diciendo lo mismo. ¿Creen que lo necesitamos? Total. Y más adelante también lo vamos a necesitar. Y yo que lo estoy enseñando soy el que más lo necesita. Todos necesitamos esa palabra. Versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, mientras que estemos aquí en esta dispensación de gracia, van a haber aflicciones, van a haber necesidades, vamos a tener líos. El Señor lo está diciendo, el Señor no nos está pintando pajaritos en el aire, Él nos está diciendo la verdad. Ya habrá un tiempo de la restauración de todas las cosas, como hemos aprendido los miércoles. Ahí ya no vamos a tener esos líos, pero mientras tanto los vamos a tener. Por eso se llama dispensación de gracia, porque aquí no tenemos que estar dependiendo de que me fue bien en este negocio, me fue mal en este negocio, me quieren engañar, No estamos dependiendo de eso, estamos dependiendo de la gracia, por eso se llama así. Dependemos de la vida del Señor en nosotros. Y eso nos libra de ansiedad. Con esta palabra de Mateo 6, 24, 34, el Señor quiere confortar nuestro corazón. Nos quiere decir, vengan hijos, confíen. Yo sé que ustedes necesitan eso. Mire, podemos confiar en el Señor. Hermanos, podemos confiar en el Señor. Confiemos. Él no nos va a defraudar. Eso no es como que, voy a decir esta frase para que quede bonito el mensaje. Así quedará feo. Es la verdad. El Señor no nos va a defraudar. Él no nos defrauda. Él es fiel. Si Él ha dicho esto, hermanos, démosle prioridad a buscar su reino y su justicia. Y vamos a tener la experiencia, la dicha, el disfrute de que es verdad que el Señor nos va a añadir las cosas que necesitamos. Esto el Señor lo dice para que confiemos, pero también nos da advertencia. Miremos por favor en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos 26 al 33. Lucas capítulo 17, versículos 26 al 33 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ahí el versículo 26 nos habla de unos días de Noé y unos días del Hijo del Hombre. Vamos a mirar qué es eso. ¿Cuáles son los días de Noé? ¿A qué se refiere Lucas allí? ¿Qué es los días de Noé? La época del diluvio. En la época del diluvio, ¿cómo está el panorama en ese tiempo del diluvio? Dice la palabra del Señor en Génesis que el hombre estaba inclinado de continuo al mal. Todo era mal y llegó al punto máximo del pecado. Tanto que el hombre ya era pura carne, dice el Señor. El mismo Señor tiene que dar testimonio de su creación así. El mismo Señor dice, me arrepiento de haber creado esto. Es muy duro. O sea, la maldad del hombre estaba en su clímax. Esos son los días de Noé. Y dice el versículo 26 también, los días del Hijo del Hombre. ¿Cuáles son los días del Hijo del Hombre? ¿A qué se refiere? En el contexto uno lo puede ver completico y nos damos cuenta que es cuando el Señor venga por segunda vez. Cuando el Señor venga por segunda vez, esos son los días del Hijo del Hombre. Días de Noé, los tiempos del diluvio, de tanta maldad que destruyó con un juicio a casi toda la humanidad. Y
días del Hijo del Hombre cuando el Señor venga por segunda vez. Entonces dice el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y luego un punto. Y si estuvieran en los Salmos, ahí diría Selah. Mediten eso en silencio. Así como, uy, no. O sea, la humanidad va a estar supremamente corrompida. Sigue diciendo versículo 27 en adelante. Mire todos los pecados terribles en los días de Noé, que así va a ser en los días del Hijo del Hombre. Versículo 27. Mire esos pecados terribles, abominables. Comían. ¿Sí? ¿Pecado abominable comer? No, ¿cierto? Sigamos más adelante, de pronto puede estar. Bebían. ¿Sí? Muy pecaminoso beber. No. Se casaban y se daban en casamiento. Sí, eso sí, pecado. Algunos casi gritan gloria a Dios. Pero ¿casarse y darse en casamiento es pecado? No. ¿Qué más dice? Hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hermanos, ¿cómo así? En los días de Noé que había tanta maldad, pero una maldad tan terrible, hermanos, que está allí descrita en Génesis capítulo 6. Algunos de los curiosos que de pronto esta tarde lo vayan a mirar, uno se queda sin palabras y otro, ¿esto hizo la humanidad en esa época? Uy, no, horrible. Horrible. Pero entonces, uy, no, horrible. Pero el Señor, cuando va a mencionar las cosas que le preocupan de esa época que va a encontrar cuando Él venga por segunda vez, menciona en el versículo 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Queridos hermanos, cuando el Señor venga, la gente va a estar comiendo, bebiendo y casándose. Distraídos. ¿Enfocados en qué? En los afanes, puros espinos. Afanes, ¿qué más? Riquezas y ¿qué más? Placeres de la vida. ¿Malo? No, en sí no es malo. ¿Qué es lo malo? Enfocarse en esos espinos. Es como que usted tiene una plantica bien bonita y acá no siembra entre espinos, sino solamente en una tierra bonita, abonada, y en otra materia espinos, y solamente abona los espinos, y sol y agua para los espinos, y a otra plantica no. El enfoque en los espinos, hermanos, mucho cuidado. ¿En qué estás enfocado hoy? ¿En la comida? ¿En la bebida? ¿El Señor sabe que necesitas comer? ¿Que necesitas beber? ¿El Señor sabe que es necesario el matrimonio? Sí. ¿Y entonces? ¿No le puedes servir al Señor porque es que te casaste? El apóstol Pablo es muy claro en 1 Corintios 7. El soltero, los solteros que están acá, les quiero decir a los solteros, escúchenme. Categóricamente, usted lo revisa en 1 Corintios 7. Hay una razón de ser de la vida de los solteros. Una sola razón, no hay dos, una. Servir al Señor. Si ustedes como solteros no le están sirviendo, usted dice, no, es que soy muy joven, me vale que sea joven. Mucho mejor, mucho mejor. Si usted como joven, soltero, bueno, puede ser viejo, soltero, usted es soltero y no le sirve al Señor, usted está perdiendo el tiempo. Se le está pasando la vida de una manera vana. Porque el enfoque de los solteros es uno solo, servir al Señor. Servir. No, pues yo estoy haciendo X, Y, Z. X, Y, Z me hace acordar de Génesis capítulos 4. Un poco de gente que hizo de todo. Desperdició su vida. Delante del Señor, esa gente en la vida, ellos no cumplieron años. Vidas perdidas. Enfoque para los solteros, uno solo, servir al Señor. Así, servir al Señor. Y el enfoque de los casados, dos enfoques. El casado tiene que servir al Señor. No está exento, tiene que servir al Señor, pero también tiene que atender al cónyuge. Y aún el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 le dice a los solteros
que para servir al Señor, muchas veces los que son casados tienen que ser como si no fueran casados. O sea que la prioridad sigue siendo ¿cuál? Servir al Señor. No comer, no beber, no casarse o cuidar el matrimonio. Hermanos, te voy a decir más. Tu prioridad no es el cumpleaños de tu hijo, ni de tu mamá. O el aniversario. Nada de eso. No es comer, no es beber, no es casarse, ni darse en casamiento. El enfoque tiene que ser buscar el reino de Dios y su justicia. Sigamos adelante, versículo 28. Versículo 28 al 33 dice, asimismo como sucedió en los días de Lot. ¿Cuáles son los días de Lot? En Sodoma y Gomorra, ¿cierto? A eso se refiere. ¿Había mucho pecado en esa época? Oh, por favor. El Señor dice, versículo 28, asimismo como sucedió. O sea que así cuando el Señor venga por segunda vez, va a encontrar la depravación que encontró en los días de Lot. Y luego menciona algunos de esos pecados que él más detesta. Versículo 28, comían. A ver, ¿cómo vamos ahí? ¿Comer es pecado? No. Bebían. ¿Cómo así? ¿Beber es pecado? No. Compraban. Ah, ese sí. No, tampoco. Vendían. No, tampoco. Plantaban. No. Edificaban. No. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, es decir, cuando venga por segunda vez. ¿En qué estaba ocupada la gente? El Señor ni siquiera menciona que es que el problema es que es la fornicación, es que el problema es el adulterio, es que el problema es el homicidio, es que el problema de la gente, no lo mencionó y lo hubiera podido mencionar porque en los días de Lot eso había. Y en los días de Noé eso había, pero él ¿qué menciona? Comer, beber, plantar, vender, comprar, edificar, cosas normales, cosas lícitas. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente se enfoca en eso. Hermano, no te enfoques en edificar, no te enfoques en vender, en comprar, no te enfoques en estudiar, no te enfoques en cuidar una casa, no te enfoques en cuidar una mascota, no te enfoques en cuidar a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, no te enfoques, enfócate en el reino de Dios y todas las cosas que el Señor sabe que necesitas van a ser suplidas. Amén. El Señor nos ha dicho esto una y otra vez, pero si permitimos esos espinos en nuestro corazón, entonces toda palabra que recibamos del reino se va a ahogar y se va a quedar sin fruto. Hermano, de una vez por todas, quitémonos todo eso. ¿Cuáles son las tres cosas que son espinos? Según Lucas, que es más escueto. Afanes, riquezas, placeres de la vida. Punto. O sea, que de aquí en adelante ya no volvemos a comer. No me vuelvo a enfocar en eso. Ese es el punto. Versículo 31 al 33. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Vea gente que pide, ¡ay, se me quedó la capa! ¡Ay, se me quedó el celular! ¡Ay, se me quedó! ¡Ay! Entonces se devuelven y pierden el año. Versículo 32, hermanos, esto es para temblar, este versículo. Cortico, pero es para que la iglesia, nosotros como iglesia, temblemos delante del Señor. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Ella fue salva?
Ella vivía con Lot. Ella estaba allí. Y cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, ¿ella fue destruida con la ciudad? No. El Señor la sacó. ¿Y a quién más sacó? Y a toda la familia de Lot la sacó. Entonces ella fue salva. Y entonces, ¿para qué me voy a acordar de la mujer de Lot? ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué fue lo que hizo ella? ¿Desobedeció en qué? ¿En qué? Volvió atrás. ¿Por qué? Ay, el jueguito de sala que estábamos estrenando. Estrenando el jueguito de sala. ¿Será que todo se... ¿Qué tal? Quedó chévere. Le gané a Nico. Estatua de sal. ¿Por qué? ¿Dónde tenía su corazón? En sus cositas. En sus cositas. ¿Y es malo cuidar la casa y apreciarla? No. Pero lo malo es el enfoque. ¿Cómo era el enfoque tan terrible que el Señor la está salvando de ese juicio y voltea a mirar? O sea, es una locura. Hermanos, a veces nosotros somos así. Una locura. Ojo con los espinos, hermanos. Ojo con los espinos. Pensamos que entre más trabajemos, más vamos a ganar, ¿sí? Entonces, hermanos, ustedes que están trabajando tanto, ¿qué tal si nos pagan de una vez todos esos créditos que tenemos con todo lo que trabajan? Me imagino que han ganado una millonada. Porque han trabajado mucho han trabajado. Tienen que estar pero tapados en plata, pues. No es así, ¿cierto? Cuando Israel en el desierto recogió el maná, ellos tenían una medida, un gomer, que no era una medida exacta, era una cajita ahí. Algunos recogían más y otros recogían menos. El que recogió más, no le sobró. Y el que recogió menos, no le faltó. ¿Por qué? Porque eso no dependía del poder de la caja o de la habilidad para pescar el pan que iba cayendo del cielo, sino de la provisión de Dios. Nosotros no dependemos de nuestra habilidad, hermano. Usted no, convénzase. Vea, es verdad, usted es un hijo de Dios, es de verdad. O sea, el papá suyo es Dios y sabe lo que usted necesita y le suple. Mire la advertencia que el Señor hace. Versículo 33, todo el que procure salvar su vida, la vida del alma, la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Entonces, entremos en cintura, pongámonos juiciosos, busquemos el reino del Señor. Es la manera de salvar nuestra alma. Si no, en la próxima dispensación la vamos a perder, es decir, no vamos a reinar con el Señor. Para terminar, miremos Lucas 21, un poquito más adelante. Lucas 21, versículos 34 al 36. Dice Lucas 21, versículos 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El mismo día que estamos hablando ahorita en el capítulo 17. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esas cosas que vendrán, está hablando acá Lucas de la gran tribulación. Hermanos, por un lado el Señor nos da un consuelo. Estén tranquilos que yo sé lo que necesitan y yo les voy a suplir. Por un lado. Por otro lado, nos da advertencia de juicio. Si usted, hermanos, escúcheme por favor. Yo sé que me he pasado unos minuticos, pero todavía no hemos acabado. Escúcheme por favor esto. Escúcheme, esto lo puede salvar a usted. Si usted escucha la palabra, atentamente la recibe, el Señor le puede salvar a usted de las pruebas que vendrán. El Señor quiere que nos libremos de la gran tribulación. El Señor no quiere
que te llenes de víveres en tu casa para cuando falte. El Señor no quiere que te proyectes a quedarte a sufrir. El Señor quiere que te proyectes a huir. Oremos, oremos, clamemos al Señor de ser tenidos por dignos de escapar de todo lo que vendrá. Pero si estamos aferrados a las cosas materiales, a las cosas terrenales, acordados de la mujer de Lot. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios es verdad. No quiere decir que solamente lo de la gracia, lo que estamos viviendo ahorita, viendo, palpando, escuchando, es verdad. Lo que viene después, terminando esa dispensación, es verdad. La gran tribulación es verdad. La venida del anticristo es verdad. Es verdad. Y el Señor, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Como los días de Noé? ¿Como los días de Lot? El Señor nos ama mucho y Él quiere librarnos de la gran tribulación y quiere que reinemos. Los padres que estamos aquí, padres, y apelo a eso porque es que cuando le pasa algo a un hijo de uno, es muy duro. Uno quiere que le pasen 10 veces, 100,000 veces a uno y no que a un hijo le halen un pelito. Queremos que nuestros hijos pasen por la gran tribulación. Así amas tanto a tus hijos que pasen, ellos verán. No, no queremos. Entonces, oremos. Animémoslos a ellos a orar. Démosles ejemplo. La vida de, hermano, ¿qué es buscar con prioridad el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios ahorita? Es la vida de iglesia, no hay otra. No hay otra, es la vida de iglesia. No hay otra, no es que no, yo ya creo, pero ya me quedo como rueda suelta. Eso no está en la Biblia, eso no es vida de iglesia. La vida de iglesia implica una comunión. La única manera es con la comunión, la única manera es con la manifestación del reino de Dios ahorita. Pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestros cónyuges, pensemos en nuestros padres, en nuestros primos, pensemos en la iglesia en general, pensemos en el mundo. Tenemos responsabilidad. ¿Me acompañas de pie y clamamos al Señor? Quiero que pienses en tu corazón, no pienses en el corazón del que está al lado, sino en el tuyo, en tu corazón. En tu corazón. Por esos días el Señor ha tocado nuestro corazón para sensibilizarlo. Por esos días el Señor ha perdonado pecados, ha sacado piedras de nuestro corazón. Pero hay 3 cosas que pueden nacer y crecer en nuestro corazón y ahogar la palabra de Dios que fue sembrada. Los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. No que no puedas tener cosas, pero no te puedes enfocar en ellas. Y eso se traduce muy fácil, de una manera directa. En las prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes tu dinero? ¿En qué inviertes tus sueños? Cuando te acuestas, antes de dormir, ¿en qué estás pensando? Cuando te levantas, cuando te despiertas, ¿qué viene a tu mente? ¿De qué tanto hablas? Porque de la abundancia del corazón habla tu boca. ¿Sabes del reino? ¿Crees en el reino? ¿Quieres reinar? ¿Quieres que el Señor halle en tu vida fruto, resultado de la palabra del reino? Presenta tu corazón delante del Señor y dile: Señor, aquí está mi corazón, lo pongo en tus manos. En el nombre de Jesús, renuncio a estos espinos. Renuncio
a estar enfocado en estas cosas. Renuncio a los afanes, renuncio a las riquezas, renuncio a los placeres de la vida, renuncio a esto, a enfocarme en estas cosas. Me han robado el tiempo, me han robado la energía, me han robado la pasión, me han robado mis sentimientos, me han robado los pensamientos, me han robado las decisiones y han ahogado la palabra. Y por eso es que no ha dado fruto. Perdóname, Señor, ese descuido. Perdona mi poca fe. En esta mañana, en esta tarde ya, presento mi corazón delante de ti y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que lo limpies. Yo he renunciado a estos espinos. Ya no los consiento más en mi vida. Ahora, Señor, quítalos de mí. Arráncalos. Quiero recibir esa palabra y que no tenga asfixia, que no tenga competencia. Me quiero enfocar en ella. La recibo, la amo, la atesoro, la retengo. Quiero que crezca, que germine y que dé el fruto que tú deseas para tu gloria, amado Dios. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos que en esta semana, Señor, podamos reflexionar lo que nos has dicho hoy y lo pongamos en práctica con perseverancia. Y a ti, amado Dios, solamente a ti te damos toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.